Bueno, yo en el 2001 era director vial de la Municipalidad de Carlos Tejedor. Yo iba a mirar el murallón por la calle que pasa por la Barraca, la subestación, lo de Manzoni. Y esa mañana, cuando paso la subestación, ya veo agua en la calle. Y digo, acá hay alguna cosa rara porque no puede ser. Bueno, ahí cuando doy vuelta arriba del murallón, la llamo con el teléfono famoso que nosotros teníamos, que eran los primeros, le decíamos ladrillo. Llamo a Estela Chaparro para que me comunicara con Carlos para decirle lo que estaba pasando, que se había roto el murallón. Y se nos venía el agua para el acceso y posiblemente para el pueblo, que así fue, ¿viste? Mi secretaria, que era Estela Chaparro, me dice, tiene una llamada urgente, y escucho la voz angustiada de Horacio González que me dice, intendente, lo que temíamos, se nos rompió el murallón. En el año 85 fue el primer pico de la inundación y el que afectó principalmente al Barrio Norte. El Barrio Norte, ya una vez superada la defensa que habíamos hecho con tierra, con bolsas de tierra, se empezó a llenar de agua y hubo que evacuar las viviendas. Para esto logramos un plan de 56 viviendas, que en principio se llamaron barrio inundado, que es lo que dio origen al barrio Italia. La mayoría de la gente se fueron al barrio ese, que mucha gente todavía vive, está en las casas esas. Algunos volvieron, pero fueron los menos. No fue el caso mío, yo no me quise ir porque me había costado muchísimo sacrificio comprar la casa esa y no la iba a abandonar. Se firmó la construcción de un murallón de defensa a 5 kilómetros, 2 kilómetros de la planta urbana para proteger no solo el Barrio Norte, sino la planta urbana, que ya estaba muy comprometida. Bueno, a partir de ese momento ya Tejedor no tenía esa espada sobre la cabeza de decir Tejedor se va, con el agua que viene del norte nos vamos a inundar. Pero sí tuvimos lluvias muy copiosas. Recuerdo siempre un fin de semana largo que llovieron 320 milímetros y entonces el murallón contenía lo que venía del norte, pero se quedaba estancado lo que llovía en la planta urbana. Pero el murallón fue una tranquilidad por muchos años, pero siempre con el perjuicio de mucha gente que estaba del lado norte que le retenía el agua. Entonces empezamos a solicitar a la provincia y a la Dirección de Hidráulica un canal aliviador hacia el sur, o sea, cortando la ruta a la altura del murallón, que diera salida a esa gran masa de agua que ya nos comprometía bastante porque alcanzaba a veces la altura del propio murallón, y queríamos que siguiera hacia lo que es su corriente natural, la Laguna del Toro. Y lamentablemente no nos dio tiempo. A las 7 de la mañana, minuto más, minuto menos, yo preparándome para ir a mi trabajo en la escuela, sonó la sirena y, bueno, ¿qué pasó por mi cabeza? En realidad, un camión que se cayó en uno de los puentes. Ya con Horacio González íbamos cada rato, ya nos habíamos hecho técnicos en arreglar puentes. Escucho la sirena de los bomberos que muy insistentemente estaba llamando a una emergencia. Entonces no dudo un minuto, digo, me voy a Murallón, pero antes que nada paso por el cuartel de bomberos. Ya estaba Carlitos Hugué, que era el jefe. Me falta en la memoria una pequeña imagen, no tengo imagen, cómo subía el camión, cómo subía el autobomba, pero sí que el momento que estaba sentado en el autobomba, al lado mío, abajo, en la puerta estaba el intendente, Carlos Rivas, que me gritaba, se rompió el murallón, se rompió el murallón. Ahí realmente tomamos conciencia de lo que había pasado, o sea, conciencia no, el conocimiento de que se había roto el murallón.
los chicos se tiran al agua. Uno de ellos era mi hijo, otros chicos más, ninguno bombero, todos chicos que se llegaron ahí, se tiraron al agua, a ver si podíamos poner el alambre contra el murallón, contra el corte, como para poder empezar a tapar. A mí me pareció sencillo porque el agua no le pasaba a la cintura, no era mucha profundidad, pero cuando levanté la vista hacia el norte, realmente no había horizonte, era todo agua, era todo agua. Bueno, después trajimos una retro que teníamos trabajando en otro lado, porque teníamos agua por todos lados. Y llevamos un chasis de una jaula que era de Guille, y lo pusimos y no, el agua nos llevaba, la retro, el hombre en un momento se marea y se cae en el mismo pozo que estaba haciendo para atajar el agua. Y ahí, bueno, se llena toda de agua, ¿viste? Se complica más la situación porque teníamos una retro ahí metida entre el agua, tapada. Fue en momentos medio difíciles. En realidad el pueblo estuvo todo. Yo creo que no debe haber habido mucha gente que quedó fuera del sistema, digamos, de ese trabajo. En el cuartel de bomberos se generaba comida. En unos lugares donde había arena y piedra, mujeres llenando bolsas. Cuando se conoció la noticia empezamos a traerlo, le tirábamos lo que podíamos tirarle, era una desesperación porque era un mar de agua. Entonces hasta fuimos con los rieles al ferrocarril, trajimos los rieles y bueno, sí, se juntó muchísima gente y uno al otro ayudábamos y llevamos 500 metros más o menos, hacíamos hasta donde estaba el agujero de la rotura. Bueno, también tuvimos un hecho de una familia que venían del campo, yo no recuerdo bien, lo que sí recuerdo el doctor Molinari y la ambulancia que estaban de este lado del corte, porque en ese momento se cortó la ruta también, en el mismo lugar donde era el corte del murallón, se cortó la ruta de una mano hacia la otra para evacuar agua. Y bueno, ahí vino la ambulancia, vinieron una familia en una camioneta, creo, ni sé de qué campo venían, pero sí que está la imagen de la ambulancia, y hubo que pasar la camilla por una palmera que cruzaba el corte de la ruta. Lo que había era un palo, una palmera, y bueno, ahí por ese palo, esa palmera se cruzó la camilla, y bueno, y pudieron atender a la persona que traían con problemas y traerla al hospital. En el momento de las inundaciones, esto tenía el nivel del agua de la ruta entre el campo y debe haber 90 centímetros, pero en parte los campos de acá atrás había 2 metros de agua, casi, llegando a 1,90 m, 1,80 m las lagunas de atrás. Entonces la presión era muy grande que había acá. Era como insalvable el murallón que no se rompiera, ¿no? Una cosa no se podía pensar, decir no se va a romper. Por algún lado tenía que reventar. ¿Que ha habido alguna mano negra? Puede ser. En ese entonces estaba Juan Carlos Burriesa, que le habían dado también, trabajando no sé si en hidráulica, sacaba niveles, bueno, todas esas cosas. Y me vino a ver a mí, porque no sé por qué, pero cualquier cosa que pasaba en el barrio siempre me venía a ver a mí, a ver qué se podía hacer. Y entonces me dice, yo quiero que me acompañes hasta el murallón, que yo te voy a mostrar dónde se está rompiendo. Y bueno, fuimos a verlo. 2 noches anteriores nos rompieron un anillo que teníamos para que el agua no viniera para este lado, que es el campo selenal. Nos rompieron 2 noches anteriores. Bueno, vinimos con una retro, le pedimos permiso a Selenal, lo tapamos. Y a las 2 noches siguientes, mi opinión es que lo rompieron, no es que se rompió. Pero bueno, no tengo certeza de decirte que se rompió ni lo rompieron, pero para mí lo rompieron. Yo no sé si fue intencional o no, yo no soy nadie para juzgar, me parece que no, qué sé yo no creo que haya gente de tan mala leche, me parece a mí, no sé, qué sé yo, pero yo creo que el corte yo creo que si una nutria ojerea un poquito, en un rato te lo barre, me parece a mí, yo no creo que lo hayan cortado, me parece a mí, no sé, creo yo que no.
Recordar estos 20 años de la ruptura del murallón, a uno lo conmueve, ¿no? Y también, por otro lado, uno se siente halagado de haber participado periodísticamente en este tema, haber podido tener algún contacto con los medios nacionales para que se difundiera la noticia. No solamente para que se supiera lo que ocurre, sino que fundamentalmente para que se nos diera la importancia que correspondía. Y Arturo Montes se pone en contacto con Radio Continental, que en ese horario estaba la gran periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, y yo desde un teléfono celular bastante grande que había en esa época, todavía no eran los de ahora, me pongo en contacto y salimos al aire con Magdalena y me pregunta qué estaba sucediendo en Tejedor con las defensas y relato la imposibilidad de cerrar la brecha con nuestros medios. A lo que me dice, quédese en línea que vamos a hacer un contacto importante para Carlos Tejedor. Y a los pocos minutos, una voz que me dice, ¿qué te pasa arriba? ¿Qué está pasando en Tejedor? Digo, ¿quién habla? Horacio Jaunarena, el ministro de Defensa de la Nación. ¿Y qué estás necesitando? Y ahí me animé, porque uno no sabe hasta cuándo uno se atreve a tomar medidas hasta que no tiene la emergencia encima. Y le digo, ministro, necesito un helicóptero de gran porte que sirva para tirar en la brecha todos los elementos que tenemos para ir cerrándola y poder tapar esta emergencia. Y así es que estuvo Clarín, que estuvo La Nación, bueno, y que después esa noticia corrió como reguero de pólvora por todos los medios porteños que definitivamente nos apoyaron a una mala situación. Yo soy periodista y bueno, me tocó cubrir aquel episodio en Carlos Tejedor, aquella epopeya del pueblo, empujando todo junto, autoridades, vecinos, gente de campo, comerciantes, todos juntos detrás del objetivo de impedir que el pueblo se inundara. La verdad que fue una de las notas de esa cobertura, de esa terrible inundación, que más me conmovió y que recuerdo particularmente esa fila de personas pasándose bolsas, materiales, y haciendo todo lo posible para impedir que el agua terminara con parte del pueblo o con el pueblo entero. A la hora, por línea privada, me llama nuevamente el ministro y me dice, intendente, a eso de las 3:30, 4 de la tarde, está llegando a Carlos Tejedor un helicóptero Puma con 3 oficiales del ejército que se van a poner a su disposición, así que organice la defensa. Y ya venía el helicóptero y bueno, se empezaron a armar todo lo que fue gaviones y todo lo que lo hacía la gente de acá del pueblo, gente que colaboraba, armaba los gaviones como un profesional. La gente del ejército les dio algunas indicaciones de cómo armar las cosas y empezamos. Y bueno, y uno daba una idea, otro, uno ponía una herramienta, otro ponía otra. Todo el mundo trabajó muchísimo. 3:30, 4 de la tarde llega el helicóptero para nuestro alivio y aterriza en la ruta, la intersección con el murallón. Y lo primero que engancha fue un coche viejo, un coche de carrera de un Fiat 600 que ya lo habíamos llenado de bolsas de tierra para arrojarlo en ese lugar. Y ese fue el primer viaje, que habrá sido a las 5 de la tarde. Y fue el elemento que primero quedó sin que el agua se lo llevara. Era muy, muy complicado porque era mucha la presión. Y después sí, cuando llegó esta gente del ejército, ahí cambió la cosa, había mucha bolsa ya llena y se llevaban bolsa directamente y se tapó con bolsa y los gaviones, que eso ayudaba muchísimo, que son de alambre y viste, bolsa llena de tierra y se llenaba adentro. Así que nosotros nos enteramos y entre todos los pueblos nos juntamos para ir a colaborar.
Así que la gente llevaba lo que podía, bolsas, piedra, todo lo que juntaba llevábamos. Nosotros fuimos con el colectivero desde acá de Carlos Salas, en la camioneta que ya teníamos montada en la vía, una D20, y llevamos gente de Timote, al doctor Raúl Salas y a 3 o 4 personas más. Y todos nos juntamos allá. Era impresionante la gente cómo trabajaba. Pero en realidad los bomberos creo que en ese momento cumplieron una función fundamental. Vinieron los bomberos de Curarú a trabajar, vinieron los bomberos de Timote, vino Peguajó, mandó un pontón, una lancha muy hermosa, muy linda, que para en ese momento era moderna, y vinieron 8 o 10 bomberos. Los bomberos de Pasteur hicieron llegar bolsas, muchas bolsas vacías, bueno, también llegaron acá. Yo creo que los bomberos trabajaron mucho, bomberos que se echaron al hombro la obra en sí de tapar. Sí, recuerdo que fue la lucha esa mano a mano contra la naturaleza, y gracias a que todo el pueblo se unió, porque la verdad se unió todo el pueblo, y los que no podían hacer, por ejemplo, cargar cosas, las mujeres que podían, no sé, preparaban empanadas, comida para los que estaban ahí trabajando, y bueno, cada uno aportaba lo que tenía o lo que podía. Era una cosa rara, porque nosotros para todo usábamos agua, y de golpe y porrazo el agua nos tapó, y teníamos que dejar de usar el agua para apagar incendios, a ver cómo podíamos ayudar a la gente y tratar de salvar las cosas de ellos, ¿no? Que realmente fue lo que la función nuestra era salvar bienes. Esa noche estuvo muy crítica la situación acá en Tejedor. Nosotros lo vinimos tarde de allá, y bueno, vinimos a comer acá a casa, éramos con Jorge Pinela y la familia, no sé si no estaría el Chueco Storani, y bueno, y habíamos decidido como de abandonar el pueblo, de cargar todas las cosas arriba del camión, lo que pudiéramos, y irnos, porque debe ser muy triste que se te meta el agua dentro de la casa. Entonces uno ya como que nos íbamos, y bueno, resistimos, y gracias a Dios al otro día... Sí, al segundo día, tipo 4 de la mañana, tuvimos que ir, nos mandaron del cuartel a buscar los gaviones. Esos habían venido por el lado de Villegas, yo no sé por qué, y lo habían descargado de aquel lado. Entonces, bueno, había que pasarlos para este lado, para poderlos llenar después con piedra y que el helicóptero los llevara para ir tapando eso. Así que nos tuvimos que mojar de temprano nomás. De temprano mojarnos, hasta creo que nos daba cintura, una cosa así, el agua, esa parte donde cortó la ruta, que se cortó, la cortamos entre todos, ¿no? Para que pasara el agua. Nosotros hacíamos la asistencia, aquello de un lado al otro del murallón, llevábamos la comida, por ahí llevábamos soga para la gente, y en una de esas cruzamos con Ariel y Juan Pablo Macasaga, y nos chupó la corriente, porque era tanta las ganas que teníamos de trabajar o de ayudar en ese tiempo, uno joven, y nos llevó hacia abajo el agua, nos tragó, y bueno, y ahí vimos como una oscuridad, estuvimos ahí abajo, no sé, unos segundos. Nos pasó el agua por abajo del acoplado y salieron a flote del otro lado. Una maravilla de Dios. Dios no quería que en ese momento nosotros perdiéramos una persona que nos habían dado una mano terrible. Y me acuerdo que era el Juan Lizarazo y Ariel el Gato Veloz. Y yo andaba con ellos también ahí, que fue cuando salgo una foto de ropa interior en la pala, y bueno, todo recuerdo de que uno cerró la puerta de la casa al toque de sirena y volvimos a los 2 días y pico. Había una persona, que no la conocí en ese momento, que andaba con un gorro y anteojos, y quería hacer bajar un helicóptero en el medio de la ruta. Y yo veía que venía gente con 2 rieles al hombro. Debe ser pesadísimo, me imagino. Y yo pensaba entre mí, digo, este tipo que no ve lo que está pasando. Entonces me le acerco al tipo y le digo, ¿por qué no agarré y te dejás de joder? Le digo, mira a la gente cómo viene luchando. Le digo. Y bueno, el hombre se me enoja y se me vino. Y yo recuerdo que tenía un vaso de gaseosa y un sándwich en la mano, y me dice, ¿vos sabés quién soy yo? No, le digo, ni me interesa quién sos. Y agarra, tira todo y se va. Y a unos metros míos estaba Javier Iglesias y se me acerca y me dice, ¿vos sabés quién es este hombre?
No, le digo, ni idea quién es Javier. Y me dice, el intendente. Le digo, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza fue, me echan de bombero por lo que había hecho. Así que bueno, lo veo a donde entra, a una casilla que estaba casi enfrente del murallón, y voy y le golpeo la puerta en la casilla, me atiende otro hombre y le digo, Rivas, está acá arriba, le digo, llamámelo. Entonces cuando me ve arriba me dice, ¿qué pasa? Me dice ahora. No, le digo, mire, le vengo a pedir disculpas, le digo, porque me metí la pata, le digo, no me di cuenta que era usted, la verdad que, discúlpeme, le digo, mucho nerviosismo, lo traté mal, le digo, discúlpeme, no lo conocí. No, dice, quédate tranquilo, dice, estamos todos nerviosos, y dice, anda, que está todo bien. Bueno, y después cada vez que nos cruzamos el murallón, se sacaba el gorro y los anteojos y me decía, ¿me conocés, no? Estaba el perro del Caco Hernández, del Caco Amejeira, ¿viste? Tenía un perrito, hincha pelota el perro, ¿viste? Y con el gringo Ramazzotti, no sé, cruzaba la ruta, venía el perro para acá, agarramos, ¿viste? No, vamos a poner eso. Le dimos vino al perro, ¿viste? Le dimos un poquito de vino, se acostó el perro, ¿viste? No me acuerdo cómo se llamaba el perro del Caco. Capaz que vos por ahí te acordás. Vino el Caco y dice, pero mirá cómo duerme este perro, está cansado. De las 5 de la mañana que está levantado, y dice, ¿qué? Se levantaba el perro y caía, ¿viste? Se lo había mamado la mierda con el gringo Ramazzotti. Qué hijo de puta, qué manera de risa. No, pero... El día viernes 23 fue un día de viajes de helicóptero, ir y venir de la brecha a la ruta permanentemente, e ir tapando de a poco las filtraciones de agua. Y a últimas horas de la tarde los oficiales me convocan a una charla con ellos, eran 3. Me dijeron, intendente, nos vamos porque ya mañana es feriado y ustedes pueden terminar la tarea como lo venían haciendo a mano. Bueno, no me gustó la actitud de los oficiales y me fui a la municipalidad a la tarde y me puse a buscar el medio para hablar con Casa Rosada y hablé a la Casa de Gobierno. Me atendió un secretario del presidente de la Rúa, que era el presidente en ese momento, se comunicó con el ministro y a los pocos minutos recibo la noticia del ministro de que los oficiales estaban bajo mis órdenes y yo era quien disponía si se volvían o no. Me vuelvo al hotel que ya estaban descansando y le digo, perdónenme señores, pero se tienen que quedar hasta mañana y tengo la orden del ministro de hasta que no se tape la brecha totalmente, ustedes no se van. Lo aceptaron, de mal gusto, pero lo aceptaron y a la otra mañana, cuando lo fui a buscar para ir al murallón, estaban bastante serios, pero volvieron a hacer los viajes y quedó tapado todo y me dice el principal de ellos, intendente, acompáñenme en el último vuelo que quiero que usted compruebe que ya no hay ninguna filtración. Eso es muy fuerte esto. Recuerdo que Sergio tenía una música hecha y a raíz de lo que estaba pasando escribió una canción que la mandó a la radio y al poco rato ya le estaban pasando y bueno, nos hizo llorar a todo el pueblo. Perdón. Amanece y mi pueblo comienza su lucha como todos los días. Pero la de hoy no será una lucha cualquiera. La de hoy es a matar o morir. La radio alerta, esto es una emergencia. No se sabe qué frente hay que cubrir. Con bolsas y con palas hay que ir. La batalla será desigual. Como siempre olvidados en este país,
No hay discursos ni sonrisas, no veo a nadie aquí. Miles de manos unidas, una madre que llora por aquí. Será cuestión de pelear y resistir. Un pueblo no se entrega porque sí, porque sí. Amanece nuevamente y esto se parece casi a un milagro. Una tormenta acecha, pero Dios hoy estuvo aquí. La historia se vuelve a repetir, con sudor y con sangre se pudo salir. No hay decreto que nos obligue a morir. Miles de manos unidas, un pueblo que sufre por aquí. Será cuestión de amar y resistir. Mi gente no se entrega porque sí, porque sí. La radio más tranquila afirma: se ha ganado una batalla, pero hay que seguir, pues seguimos olvidados en este país. Olvidado en mi país. Y bueno, luego que se va el helicóptero, me comunico con Radio Municipal, que había sido el ente de comunicación con la gente, y doy la noticia. Me emocioné mucho, reconozco que se me quebró la voz y dije, hemos vencido a este enemigo que es el agua. Y bueno, fue muy emotiva esa comunicación con la radio, y ahí termina, digamos, la epopeya del pueblo de Carlos Tejedor. No se salvó el pueblo, las autoridades respondieron. Gracias a Dios que en ese momento teníamos, siempre tuvimos tejedores, intendentes medianamente buenos del pueblo, porque los pueblos chicos tienen intendentes realmente con el corazón más grande. Y nos tocó Carlos Rivas, que siempre fue un grande con la gente y con el pueblo. Entonces, bueno, pudimos salvar la parte esa más tranquilidad, y bueno, dentro de la desesperación, una tranquilidad teníamos, que confiábamos en lo que estábamos haciendo todos. Y fuimos muy unidos. Hoy recordarlo, qué sé yo, emociona, pero en ese momento, viste, era todo el mundo a trabajar. Mi señora con mi hijo, que eran chicos, me acuerdo que llenaban bolsas de tierra acá atrás de la vía. Y así todo el mundo colaboró. Bueno, yo en su momento fumaba, ¿querés cigarro? ¿Querés esto? ¿Te traemos esto? No, era todo el pueblo. La verdad que fue triste, y ya pasaron tantos años, pero bueno, un recuerdo lindo. Logramos que ya se veía que cada vez pasaba menos agua, que lo empezamos a contener. Bueno, eran abrazos y alegrías, un montón de cosas. Hacía, creo que 2 o 3 días que estábamos en la lucha. Yo tenía mi familia acá, que mi mujer, en esa época no había celulares. Mi mujer, vivíamos con los abuelos, y mi mujer me decía, si nos tapa el agua, ¿qué hacemos? Tenía un nene de 1 año, Jeremías, y bueno, era abrazarnos y habíamos logrado el cometido. En los 16 años de intendente que fui, fueron los días más trágicos y más emocionantes de mi gestión. Primero,
por recibir el apoyo incondicional de todo el pueblo, sin diferencias ideológicas de ningún tipo, y el reconocimiento de la gente. Así que recuerdo ese día con gran emoción y con la satisfacción del deber cumplido. Creo que por única vez, no sé si habrá habido otro caso, pero que realmente el pueblo estuvo unido sin distinción de colores, ni colores políticos, ni religiosos, ni de ninguna clase, porque había o nos salvábamos todos o perecíamos todos, porque podía desaparecer el pueblo, no sé. Cuando regresábamos del Murallón como obra terminada, en el cuartel de bomberos había muchísima gente y nos aplaudían. Y yo digo, no, ¿qué nos van a aplaudir? Nosotros era lo que teníamos que hacer. Pero realmente ese minuto no me lo olvido más. Tengo imágenes de gente que estaba ahí aplaudiendo cuando nosotros llegamos al cuartel, a nuestra casa, porque nosotros íbamos a casa ya a sacarnos la ropa y a descansar, a darnos un baño porque veníamos muertos de cansancio. Y ese aplauso lo tengo acá, hoy. Y bueno, fíjate que esto queda demostrado que la unión hace la fuerza, porque nos juntamos todos. Esta historia que acaban de ver durmió en mi computadora durante 20 años. Toda la documentación de la rotura del Murallón, los videos, los recuerdos, las copias de los artículos periodísticos de esa época, todo eso se guardó, y ahora a 20 años de aquel acontecimiento, Bruno los rescata en este documental que tiene que quedar en la historia de Carlos Tejedor como enseñanza, no solo como historia, enseñanza para las futuras generaciones de lo que puede y logra un pueblo unido, pero también de que tenemos que estar preparados porque estos acontecimientos se pueden repetir a través del tiempo. Los más jóvenes ni se imaginan lo que vivimos, y los viejos lo recuerdan con mucha emoción.